Buenas tardes, iglesia. Pueden tomar asiento si lo desean. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tendríamos que decir bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y como verán, estoy por compartir la palabra. Nuestros pastores tomaron unos días de vacaciones, así que para que puedan descansar. Y tengo el gran privilegio de compartirte la palabra que creo que Dios quiere hablarnos hoy. Y si quieren buscar mientras Marcos 4, vamos a leer una porción de ese capítulo. Y qué lindo, che. Estoy cansado, pero estoy bien, estoy un poquito agitado. Sinceramente, estar acá predicando es como que me emociona mucho porque siempre digo que es lo que Dios me llamó a hacer, pero es lo que más me incomoda hacer, pero lo hago por obediencia a Él, ¿no? Y volviendo a la palabra, Marcos 4 habla sobre la parábola del sembrador. Como algunos que me conocen saben, trabajo en el campo, entonces todas las palabras que Jesús usa en sus parábolas, haciendo referencia a la agricultura, me ministran más que otras porciones de la palabra, porque entiendo con profundidad lo que significa, ¿no? Y leía esta palabra muy leída ya por nosotros y estudiada, pero empecé a profundizar cada vez más y entendí que era lo que tenía que hablar hoy, ¿sí? Le puse como título a esta prédica la importancia de lo invisible. ¿Sí? Marcos 4, si quieren leemos una porción, vamos a leer del 3 al 9 y del 15 al 20. Yo creo que tengo NTV acá. Josh, NTV, buenísimo. ¿Están con la palabra? Buenísimo. Marcos 4, 3 al 9 y 15 al 20. Escuchen, dijo Jesús, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron sobre tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y se ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Pasamos al 15. Jesús explica lo que significa esta parábola y dice, las semillas que cayeron en el camino representan los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas que cayeron sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no producen ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sí? Vemos 4 tipos de cristianos, de personas, ¿no? El que se le siembra la palabra y Satanás se lleva esa palabra. El que germina, pero como no tiene raíces se muere. Los que toman la palabra, pero las preocupaciones de la vida desplazan ese mensaje. Y las semillas que germinan en Dios, cristianos que germinamos en Dios y damos frutos
abundantes. ¿Sí? Pero lo que más me llamó la atención es el segundo. Porque dice que tomó la palabra, la recibe, pero no llegó a echar raíces. Y ante la primera prueba, ¿qué dice? Murió. Y me llevaba a reflexionar a nosotros como cristianos, ¿no? Las plantas sobreviven 100% por sus raíces, ¿sí? Ninguna planta sobrevive si no tienen raíces. Y me hacía reflexionar a nosotros como cristianos, ¿sí? Si una planta no vive sin raíces, ¿los cristianos podemos vivir sin raíces en Cristo? ¿Los cristianos podemos vivir sin raíces en Dios? Y busqué la definición de raíces y dice, son órganos subterráneos de las plantas, fundamentales para su supervivencia. Sus funciones principales son fijar la planta al suelo, absorber aguas y minerales esenciales, transportar estos recursos al resto de la planta para reserva de nutrientes y dar frutos. Son la primera estructura que emerge de la semilla. ¿Sí? ¿Y qué significaría en la vida de la persona? Echar raíces es lo que experimentás en Cristo. ¿Sí? Si tenés buenas raíces significa que ya conoces a Cristo, que ya conoces a Dios, que has pasado por prueba, que has salido victorioso, que buscas en intimidad, que lo conoces la fidelidad de Dios, conoces la misericordia de Dios. ¿Sí? Eso es tener buenas raíces. Y me entro en el primer punto de esta prédica, que se llama echar raíces. ¿Sí? Y el primer punto que quiero resaltar es que las 4 personas a las cuales Jesús compara con semillas, dice que las cuatro oyeron el mensaje. ¿Sí? Las 4 oyeron. Algunas recibieron y solamente el último aceptó el mensaje. ¿Sí? Oír no es lo mismo que recibir y recibir no es lo mismo que escuchar, que aceptar. Y el último hizo las 3 cosas. Todos oyeron, algunos recibieron, pero no todos aceptaron. Y déjame decirte que hay muchos que han oído palabra, hay muchos que han recibido palabra, hay muchos que aprenden de la Biblia, pero no les interesa aceptar. Y yo soy uno de esos. Muchas veces el Espíritu Santo me confronta con palabras en la Biblia o simplemente alguien que predica me confronta. Escucho, recibo, pero no acepto. Paso por esa puerta y el día lunes ya es como que no me hayan predicado, como que no haya leído nada, como que no haya escuchado. ¿Sí? El desafío más grande es escuchar, recibir y aceptar el mensaje de Dios. Ese es el primer punto para empezar a echar raíces en el lugar seguro. Es más fácil ser un cristiano que solamente oye. Es más fácil ser un cristiano que solamente oye y recibe. ¿Cuántas veces vamos a congresos, no? Congresos donde decimos, no, en este congreso Dios me va a hablar y voy a volver hecho un santo. Y a veces pasa que volvemos de los congresos y nos vamos y somos iguales. Es el mismo Mariano. Porque no acepto el mensaje. Aceptar la palabra es darle el lugar que se merece y no permitir que algo desplace lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si ven el tercer personaje en la parábola de Cristo, dice que esa semilla cayó entre las espinas, pero no germinó, porque esa palabra quedó desplazada por las preocupaciones, por el atractivo de las riquezas, por el deseo. ¿Qué significa esto? Que nuestras raíces no están en Dios, no están en Cristo. Nuestras raíces están en el vehículo que puedo tener, en la casa que puedo tener, en el qué dirán los demás. Nuestras raíces están siendo superficialmente
estrechándose por el mundo, ¿sí? Hasta inclusive en este mismo edificio, mis raíces están puestas en la iglesia. Y déjame decirte que está mal. Tus raíces tienen que estar puestas en Dios, ¿sí? Porque los humanos probablemente en algún punto te van a fallar, pero Dios no. Dios quiere que seamos personas estables. Como te leí hace un ratito, la definición de raíces dice que su función principal es fijar. ¿Cuál es su función? Su primer función es fijar. De esa manera hace que la planta sea una planta estable, esté fijada. Si una planta está bien fijada y es estable, es muy probable que ninguna tormenta la quiebre, ninguna tormenta la haga caer. Si no tenemos raíces profundas, cualquier situación nos va a dejar caer. ¿Sí? En muchas ocasiones Dios nos pone en diferentes pruebas. ¿Sí o no? O yo nomás tuve pruebas. Pero es tu decisión y mi decisión el qué voy a hacer con esa prueba. Si me van a fijar en Cristo o me van a voltear. Como familia con Vale, como saben, hace un año y pico atrás tuve un accidente que casi me mata. Y como testimonio, un par de fines de semana antes Noé predica acá y habla sobre la fe. Y no cometimos el peor error con Vale de decirlo a Dios, danos fe. Queremos ser personas de fe. Fue una oración de valientes, ¿no? Y 2 semanas después, 1 o 2 semanas después, tuve el accidente que casi me mata. Y fue la situación que nos fijó. ¿Sí? Hasta ese entonces estábamos bien, ¿no? Estábamos tranquilos. Y esa situación no solamente me fijó a mí, no solamente fijó a mi familia en Cristo, sino fijó a lo que me rodeaban. Pero tranquilamente podría haber sido una situación en la cual hubiésemos dicho, no, Dios no nos cuida, Dios no nos protege, Dios no tiene el control de la situación y nos podía voltear. Pero fue una situación la cual nos fijó como familia. Vivimos en un mundo inestable. La economía de este país es re estable. El dólar no se mueve. La economía del país es inestable, el país es inestable, el mundo es inestable. Las emociones de las personas son inestables. Vivimos en un mundo inestable, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es estable. Y Él quiere eso para mí y quiere eso para vos. Pero el problema está cuando nuestras raíces están echadas ahí, en la economía, en el país, en el presidente. Y hace poco escuché una frase que me encantó. El padre que te abandona es el que te deja hacer lo que quieras. El padre que te ama es el que te lleva al desierto. Y déjame decirte que el desierto te va a fijar en Cristo. Hacer lo que vos quieras no te va a fijar en Cristo, te va a fijar en vos mismo. Hacer lo que vos quieras te va a fijar en cualquier cosa del mundo menos en Cristo. Ahora, el papá que ama es el que te lleva al desierto para que te fijes, para forjarte. Como te dije recién, con Valentina cruzamos un desierto bravísimo. Pero puedo dar testimonio que fue tan necesario para nuestra vida. ¿Sí? Y eso hizo que todo cambie. ¿Sí? Fijar nuestra vida en Cristo requiere de un gran desafío. Porque necesitamos confiar solamente en Él. En la estabilidad que Él puede traer a nuestra vida. Y por consecuencia de confiar
vamos a profundizar en Cristo. Como saben, las raíces van cada vez más profundo y más profundo y más profundo. Y son necesarias para adquirir más nutrientes, más alimento. Y te voy a contar otra cosa que viví en el campo. No fue un accidente ni nada. Como te digo, estas palabras me ministran mucho porque trabajo en el campo. Hace algunos años atrás, cuando arranqué a producir sandía, averiguando y asesorándome, me decían que la sandía era 80% de agua, ¿no? Necesitaba mucha agua. No tuve mejor idea que plantarla y regarla todos los días, regarla 2 o 3 veces por día, regarla, ¿no? Yo quería que crezca, ¿no? Y la planta creció, de a poquito creció. Cuando le salió un fruto, se muere. La planta, la fruta, todo. Le pregunto al ingeniero, le digo, ¿por qué se me murió? Sí, es 80% de agua, yo le estaba dando agua y se me murió. Me dice, Mariano, la planta tiene que sufrir para que eche sus raíces para abajo. Dice, si la planta echa sus raíces donde vos le das agua, va a tener raíces muy poco profundas y es muy probable que cuando tenga un fruto se muera. Así que cuando Dios permita que sufras, quédate tranquilo, que es Dios fijando tu vida. Y como te hablé de un fruto recién, me voy a pasar al segundo punto. Y el segundo punto tiene que ver con el último, el que cayó en tierra fértil, el que aceptó la palabra de Dios y produjo una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Sí, luego de conseguir estabilidad, tenés un propósito que cumplir y tenés que dar frutos. A veces pensamos que Dios para nuestra vida no tiene nada. No, Dios no me va a usar para nada, el propósito lo tiene el de por lado mío, el propósito solamente lo tiene el pastor, la pastora, el líder, el músico. Vos tenés un propósito y ese propósito es para dar frutos. Pero si no empezás a echar tus raíces en Cristo, si no empezás a echar tus raíces en el lugar seguro, es muy probable que no encuentres tu propósito y por consecuencia no des fruto. Y hay una palabra en Ezequiel 47, la pueden buscar si quieren. Ezequiel 47 no habla de plantas, no habla de semillas, no habla de agricultura, habla de profundidad. Para los que conocen, en Ezequiel 47 va la mayor parte de Ezequiel ahí. Es donde el ángel le revela a Ezequiel la restauración del templo y todo su alrededor. Pero hay una parte que la conocemos mucho, que es cuando Ezequiel se mete al agua, ¿sí o no? Dice que el ángel le marca 500 metros a Ezequiel, él se mete 500 metros y el agua le daba a los... ¿A dónde? Muy bien. Y podemos decir que el agua en los tobillos representa el inicio de cualquier cristiano, ¿no? Representa cuando la semilla cae y quizás empezamos a echar raíces, ¿no? Conocemos a Dios, venimos todos los domingos, estamos ahí, ¿no? Pero después dice que a Ezequiel le marcaron 500 metros más. Y él fue 500 metros más. Y el agua le llegaba a las rodillas. Y podemos decir que simboliza la oración, empezar a conocer a Dios, empezar a conocer un poquito de lo que es la iglesia, servir un poco. Pero todavía tenemos el control como humanos. ¿Quiénes se han metido con el agua hasta la rodilla? Yo me metí. Bueno, 2 se metieron, el resto no sé.
todavía tenés control en el agua, todavía podés salir, todavía podés girarte, ¿sí? Hay control humano, hay resistencia que no permite que Dios obre con libertad. Dice que el ángel le marcó 500 metros más a Ezequiel, el agua le llegó a la que podamos decir que significa una mayor entrega, conocimiento, a su servicio. Aunque el hombre todavía mantiene el control de lo que está haciendo dentro del agua. Pero en Ezequiel 47, del 5 al 7, no pongas el último todavía, por favor. Dice, luego midió otros 500 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo del hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río y al volver me sorprendió ver. Al volver me sorprendió ver. Y después sigue relatando todo lo que vio, la naturaleza, cómo Dios restauraba, ¿no? Pero me quedé con eso. Él no vio cuando tenía el agua en los tobillos. Ezequiel no vio cuando tenía el agua en las rodillas. Ezequiel no vio cuando tenía el agua en la cintura. Ezequiel recién vio cuando fue a lo profundo. Cuando ya no tenía el control, no podía dar pie. Dice que la única forma era nadar. Poneme el último si querés. Estar en lo profundo de Dios significa experimentar la plenitud de Dios. Y no solamente eso, sino que experimentar la profundidad de Dios nos va a hacer ver. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no vemos nuestro propósito, como te dije hoy. No, yo no tengo propósito, no tengo ni un talento, no sé dónde servir. Muchas veces no lo ves porque no profundizás en Dios. Muchas veces no ves porque el pájaro se llevó la semilla y no germinó. Muchas veces no ves porque echaste tus raíces en las cosas materiales que tarde o temprano se van. Muchas veces no ves porque no te animaste a entrar en lo profundo de Dios. La estabilidad y la firmeza no tiene que ver con que te sostengas con tus propias fuerzas. La estabilidad y la firmeza tiene que ver con que le entregues el control a Dios de tu vida. Vivís en un mundo inestable, no vas a poder ser estable. Con Dios sí. Con Dios sí. Yo no creo que Ezequiel haya estado cómodo en esa situación, ¿no? Cuando hizo los últimos 500 metros. Que no daba pie, que no. La pérdida de control de nuestra vida nos va a traer incomodidad. Meternos en la profundidad, que nuestras raíces se vayan tan para abajo, nos va a traer incomodidad. Y hoy arranqué antes de predicar y le dije que Dios me llama a predicar, pero generalmente es incómodo para mí. Una vez que ya estoy acá, joya, ¿no? Pero el hecho de tener que preparar la palabra, el buscar, el tener tanto temor de Dios para predicar lo que Él quiere decir y no lo que yo quiero decir, es incómodo, pero es entrar en lo profundo. Probablemente si encontrás tu propósito y tengas que empezar a tomar decisiones que son difíciles, es incómodo. Pero es lo mejor que puedes hacer. Es la mejor decisión que puedes tomar. Ezequiel tranquilamente se podía haber quedado con el agua acá, o allá, o en la orilla. Y no iba a haber nada. No iba a haber nada. Dios tiene un gran propósito para tu vida.
pero depende de dónde eches tus raíces. Los frutos solamente van a aparecer, tu propósito solamente va a aparecer cuando Dios trate con tu vida, cuando Dios trate con mi vida, cuando fijes tu vida a Él. Y no está en mis notas, pero lo voy a decir. Quizás hoy estás acá y quizás hace 1 año, 2 años, 5 años, 10, Dios te regaló una palabra importantísima. Tu propósito, tu llamado, lo que quería hacer con vos, pero dejaste que Satanás te la robe. Dejaste que Satanás apague eso en vos. Dejaste que las preocupaciones del mundo se las lleven. Pero déjame decirte que Dios quiere de mí un ser totalmente ordinario, con debilidades y defectos, hacia una persona con propósito, una persona que dé frutos. Y no dudo de que con tu vida quiera lo mismo. No dudo de que con tu familia quiera hacer lo mismo. No dudo de que tenga planes que ni siquiera te imaginás cumplir para vos. Y cierro este último punto. ¿Las raíces se ven? ¿Se ven? ¿Alguien ve las raíces de la palmerita que está ahí? ¿Los frutos? ¿Se ven? El título de mi prédica, como te dije hoy, es La importancia de lo invisible. Vos podés buscar de Dios, nadie lo va a ver. Vos podés hacer un ayuno, nadie lo va a ver. Porque las raíces no se ven, pero son fundamentales para tu vida. Tu tiempo de intimidad, las decisiones que vos tomes en los momentos más difíciles, nadie las ve. Pero son las decisiones fundamentales que tenés que tomar para echar tus raíces en Dios. O que cualquier situación te voltee. Yo anhelo de mi vida tener los mejores frutos. No solamente de mi propósito, sino tener los mejores frutos del Espíritu. Tener fe, tener humildad, ser bueno, ser manso. Pero si las raíces no están en el lugar correcto, no puedo pretender dar ni un solo fruto. ¿Dónde estás echando tus raíces? ¿Qué tan profundo estás entrando en tu relación con Dios? ¿Qué tanto estás conociendo de Dios? ¿Querés poner la imagen, José? Por favor. Tan grande como sea tu relación con Dios, tan profundo vayas con Dios, es como vas a crecer. Me encantó esta imagen. No sé si quizás vos me podés decir, no, Mariano, mis raíces están en Dios, firme, estable, con propósito, con amén. Bien ahí. Pero si en algún momento echaste tus raíces en el lugar equivocado, si si ni siquiera tenés raíces y te estás muriendo, quizás hoy sea un día para cambiar eso. Quizás hoy sea un día donde le vas a decir a Dios, Dios, quiero echar mis raíces en la tierra fértil, quiero echar mis raíces en vos, quiero echar mis raíces en mi relación con vos, quiero encontrar mi propósito, quiero ser pleno.
Y esa es una oración para valientes. Como te dije hoy con Vale, hace un año atrás, un año y pico atrás, oramos pidiendo fe y bueno, nos enfrentamos a una gran prueba. ¿Sí? Y no te quiero desanimar con esto porque voy a decir, no, por las dudas no voy a orar. Y está bien, si no lo sentís, está bien. Pero quizás hoy sea un día para cambiar tu vida. Quizás hoy sea un día para tomar una decisión correcta. Si querés ponerte de pie, ya cierro con esto. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicciones. O sea que es posible evitar las aflicciones. ¿Es posible? Ahora vos tenés que decidir qué haces con esas aflicciones. Si vas a permitir que las aflicciones te volteen, y no estoy hablando de estar triste, yo entiendo que cuando tenemos situaciones o atravesamos situaciones difíciles estamos tristes, dolidos, pero vos tenés que decidir si con esas situaciones, con esas aflicciones, vas a echar tus raíces en Dios y encontrar propósito y ver como lo hizo Ezequiel, o si esas situaciones te van a hundir. Una planta depende 100% de sus raíces, como te dije hoy, y nosotros dependemos 100% de Dios.